Mis queridos compatriotas, conciudadanos, amigos, no pude estar ni ayer ni antes de ayer porque tuve un problema de salud y tuve que ir de emergencia a una intervención y bueno, ya estoy ahora en recuperación. No puedo caminar mucho por razones X, pero bueno, estamos aquí. Y bueno, hoy día pues vamos a tocar el tema de la competencia, ¿no? Del fallo del Tribunal Constitucional. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre la discapacidad moral. La discapacidad moral, a diferencia de las demás, se elige de manera consciente y voluntaria y supone un individualismo feroz y exclusivamente orientado a la acumulación de riquezas y poder, que solo contempla a los semejantes para usarlos y explotarlos. Cuando son más débiles, adularlos, y cuando son poderosos, pues servirlos. La discapacidad moral es, en definitiva, una canallesca elección de vida que consiste en ponerse siempre al lado de los poderosos y jamás a favor de los débiles, pues no vaya a ser que se contagien con su debilidad, su pobreza o enfermedad. Y ese es, digamos, el mejor concepto que se puede dar sobre discapacidad moral. Y en esto encajan pues definitivamente nuestros congresistas, y digo nuestros porque lamentablemente fueron elegidos por los votos de nuestras gentes. Es bien interesante, ¿no?, esta parte donde dice, pues, ¿no?, que la discapacidad moral es en definitiva una canallesca elección de vida. Entonces estos tipos han elegido ponerse de congresistas, de políticos, para poder servirse de lo mismo, enriquecerse a costa de eso. Y esta discapacidad moral es consciente y voluntaria, que supone un egoísmo feroz y exclusivamente orientado a la acumulación de riqueza y poder. Ahora, ese egoísmo nos trae a hacernos una pregunta: ¿por qué no advertimos esta situación cuando se implica tratar de ser una persona de bien y de otro lado adoptar el otro camino? Entonces estamos encontrando que esta gente pues dice, ofrece que van a hacer el bien y al final de cuentas hacen lo contrario. Pues no son pensamientos contradictorios, acciones contradictorias, pero que ocurren. Y aquí, por ejemplo, ¿no?, vemos que la discapacidad moral no se le ve a simple vista, no se percibe. Pocas son las gentes que lo hacen. Ahora, en este gobierno pues se ve que existe eso, porque acá todos están comprometidos, hasta el mismo nuevo presidente, ¿no?, el señor Sagasti. ¿Por qué? Porque mientras los congresistas estaban ahí peleándose entre leones, estaban ahí en el coso, peleando ahí, que es el Congreso, por supuesto. Estaban peleándose y desgarrándose y en fin, y no lograban consenso. Entonces ellos miraban cómo se peleaban. ¿Para qué? Para sacar adelante pues lo suyo, ¿no?, que dicen: a río revuelto ganancia de pescadores. Y estos pescadores pues bueno, sacaron la torta, pero lo que no saben es que esta situación es solamente transitoria. Y bueno, pues de acuerdo que el Tribunal Constitucional ha resuelto, pues la demanda competencial pues no los va a proteger, y no tienen mayoría en el Congreso. Son 12 o 13 congresistas los que más o menos pudieran tener, y alguno que otro que se les va a añadir, si es que no es menos.
¿Y por qué? Porque existen demasiados intereses, existen los de los transportistas, existen los de las universidades, existen los de las mineras, incluso hasta hay de los terrenos agrícolas, algunos sectores empresariales grandes, y en fin, o sea, hay puro interés ahí. La gente va con su propia agenda, con su propio portafolio para gestionar en el Congreso y sacar las leyes con nombre y apellido. Y bueno, son pocos los que están ahí, digamos, por accidente o porque son gritones y en qué sé yo, que para completar el número pues los llevan, ¿no? Pero que al final de cuentas pues tienen que hacer lo que dice la mayoría. Como el grupo israelita pues que dan más pena que otra cosa y salen a hablar de honestidad, de honorabilidad, cuando ellos pues ni la tienen. Y estamos hablando también, que me olvidé de incluir en esto, los grupos religiosos, ¿no? Que se han vuelto poderosos. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, al igual que las universidades y otros sectores. Entonces, estamos frente a la mafia, frente a los carteles, pónganle el epíteto que quieran, pero todos le caben y hasta le quedan chicos. Y bueno, esas son las partes más interesantes o importantes que nosotros podríamos, digamos, hablar, ¿no? Y es una estafa al pueblo lo que se ha hecho con toda esta situación, y lo que hacen es una violación constitucional más grande. Ahora, un juez, un tribuno, pues al ser, digamos, propuesto o llevado por el presidente o propuesto por el Congreso o por los partidos políticos, que son los que más proponen, ¿no? Por los grupos, entonces llegan a estas instancias y dejaron de ser justos, si es que lo fueron alguna vez, y dejaron de tener autonomía. ¿Por qué? Porque tienen que pagar el favor, y si no, pues bueno, mueren políticamente o también profesionalmente. ¿Por qué? Porque no sirven a estas situaciones. Si no, hablemos del juez Blume, que sea muy orondo y muy capaz, ¿no? Habla de la Constitución como si él fuera la Virgen María, y no habla cómo llegó porque no habla cómo llegó al Congreso, al Tribunal Constitucional. Él defendía a la gente de los cuellos blancos, salió del Callao y estuvo envuelto ahí, y ahí Nostroza tuvo mucho que ver en esa situación. Y así otros, ¿no? Entonces estamos dentro de una situación pues que esta gente pues está comprometida. Y estos mismos jueces fueron los que pusieron en libertad a Keiko Fujimori, y no admitieron pruebas porque dice que llegaron a destiempo cuando ellos las pudieron solicitar, porque eran de dominio público. Ahí sí la media pues no les importaba, ¿no? Y ahora pues tampoco menos. Entonces agarraron, dijeron que pues estaba mal dado y declaraban nulo lo decretado por el juez. Me parece que fue el juez, no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno. ¿Y qué sucede? Se ordenó su inmediata libertad, y esa libertad pues ha sido inmediatamente pues hecha en efecto, y se declaró nulo el mandato, la decisión de la Corte. Entonces vemos, ¿no?, que hay muchos intereses y muchas situaciones que contradicen las acciones de estos señores, que ya vienen ya con mochila encima y que tienen que responderle a los que los pusieron ahí. Entonces ahora ellos están pensando también en que vienen a nombrar nuevos jueces o los ratifiquen. Entonces bueno, dice, son buenos jueces, son manejables, entonces bueno, pues vamos a ratificarlos, ¿no? Ahora, la discapacidad moral afecta a todo este Congreso corrupto, y no debería sorprendernos, porque llegan a hacerlo justamente por eso, por su discapacidad moral, porque no entienden o no saben que están siendo moralmente
están haciendo mal moralmente, entre el bien y el mal no distinguen, sino lo único que ellos quieren distinguir es qué cosa es lo que es bueno para ellos. Y descaradamente pues nos hacen ver que ellos no van a cumplir lo que prometieron para llegar al Congreso, en este caso pues la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y esa es una de las situaciones pues que ellos jamás la van a eliminar. De esto tiene que hacerlo el pueblo. Y ahora, al haberles dado y refrendado su acto golpista, pues bueno, el Tribunal Constitucional se ha llenado de ínfulas como diciendo, bueno, salvamos al país, el país está ya en orden. ¿Qué orden va a haber si seguimos igualitos, solamente con diferente nombre? Y la Constitución bien violada y sin visos de reponerse y seguir así. Que no nos sorprenda de cabo de 15 días, un mes o 2 meses dicen que se postergan las elecciones por falta de garantías o qué sé yo. O que nombren un nuevo Tribunal Constitucional ellos, un Tribunal Constitucional, sino una Asamblea Constituyente nombrada por ellos, y que hagan unas reformas que los hagan más poderosos. En fin, todas esas cosas tenemos que analizar y tenemos que ponernos a pensar. Esta gente no puede continuar. Ahora, el Tribunal Constitucional se ha lavado las manos. ¿Por qué? Porque al declarar válida todas las acciones o inválida las acciones que ha hecho el Congreso, pues tendrían que haber declarado que el Congreso ha actuado en contra de la Constitución y que han hecho rebelión y subversión. Y entonces eso está penado, deberían estar en la cárcel, no ahí sentados y gastando nuestro dinero, ¿no? Que a mucha gente le hace, usando de los beneficios que tienen todos esos curules. Entonces, lo más importante en este momento es que esa gente salga, todos esos se vayan, incluyendo Sagasti, que con decir pues que su primer acto, pues no llenándose esas ínfulas de poder y de papá, ¿no? de nuevo gobierno, la beca presidente de la República ya no se llamará como desprendiéndose de ese título, sino se llamará la beca bicentenario. Esa la hace más grande, la hace mejor, la hace que son patrañas. Y aparte de eso, ¿qué otras acciones puede hacer? Nada. ¿Acaso, por ejemplo, ha declarado nulos todas las acciones que ha hecho Merino? Todas las aberraciones que ha hecho las AFPs. Ahora las AFPs pues van a dar el dinero. ¿Y qué van a tener los caballeros cuando se retiren? No van a tener nada. Si tenían poco, pues ahora no van a tener nada. Y mucha gente como ellos. ¿Por qué? Por la falta de previsión, por la falta de inteligencia. Y ahora pues esta gente pues puede tomar medidas, ¿no? Populistas, decir, bueno, se va a subir el sueldo mínimo vital, qué sé yo, 100 soles, 200 soles, o incluso ponerlo a 2000 soles. ¿Y qué es lo que eso va a generar? Va a generar más desempleo. De hecho ya tenemos mucho desempleo porque no se puede pagar. Va a generar más desempleo, va a generar cierre de empresas, va a generar falta de inversión y va a generar un caos total y una desorganización total. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, pues, en su afán de ser populistas, pues bueno, ¿no? Sería tanto como, por ejemplo, digan, nadie va a pagar pasajes en los vehículos automotores y el gobierno va a subvencionar, pues, los costos del transporte, la gasolina, que los autobuses y los taxis vayan y echen gasolina gratis en todo lado, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? El gobierno va a seguir pagando y pagando y pagando. ¿Y de dónde? Si no hay dinero, pues va a tener que prestarse. Y eso es lo que está pasando exactamente. Es como la ONP, por ejemplo, ¿no? De ahí de esos ingresos que se hacen en este momento de la planilla, por planilla, por concepto de jubilación, pues con esos dineros se pagan. No es que estén depositados en un banco y
y ya. Entonces no se puede decir pues no, que es un dinero que está a la mano. Sin embargo, estos congresistas ignorantes pues dijeron no, está depositado, son tantos millones y tanta cosa, pero no se fijan en el daño que le hacen al país. Entonces no sabemos exactamente qué locura cometerán más adelante, como la de los peajes, ¿no? Que cancelaron los peajes unilateralmente. Los otros han recurrido a los organismos internacionales y han obtenido indemnizaciones por más de 15 millones, creo que es de dólares. Y son como 8 compañías, o tal vez un poco más. Ahora imagínense, por esas leyes que han dado mal hechas, entonces se está pagando o se va a pagar toda esa situación, porque las compañías no van a perdonarle al Estado el no haber cobrado esos dineros. Está firmado ahí, no hay Congreso ni nadie que pueda romper esos convenios, pero a ellos no les importa el daño que han hecho. Y ojo que Martín Vizcarra observó la ley esa, pero sin embargo por dárselas de muy bacanes y muy dadivosos, pues hicieron eso. Hay cosas que no se pueden hacer y no se deben hacer, como el manejo de la economía. Es como si tomaran el control del Banco Central de Reserva, que nadie tiene que ver, es el grupo de todos los bancos, y entonces pueden reducir las tasas de interés, pueden aumentarlas o hacer lo que les dé la gana, pero al final de cuentas no es dinero del gobierno. Los depósitos bancarios, las reservas nacionales no son dinero totalmente del gobierno, son dinero mayormente de los bancos, ¿no? Y que sirven para garantizar los créditos de Perú. Ahora, si se pagan o se aumentan los sueldos, ¿qué pasaría? Entonces los empresarios pues tendrían que subir el precio, ¿no? Primero los artículos se van a llevar, las verduras, todo eso. ¿Por qué? Porque la gente va a pagar más por los aumentos, se va a generar una inflación tremenda. Si tú vas a comprar un par de zapatos y compras en 100 soles, pues probablemente lo vas a comprar en 130, 140 o hasta 150 por el asunto de la inflación. O si vas a comprarte un carro o algo igual, pues no. Inclusive el valor del dólar pues tiene que irse y dispararse mucho más de lo que está, a pesar del control que tiene el Banco Central de Reserva. Entonces vamos a tener más gente desempleada. Y volviéndonos al tema pues del presidente, ¿no?, de la República, y aclarando que es el encargado de la presidencia, no sé por qué lo llaman presidente. Entonces primero no ha sido electo por el pueblo peruano, sino ha sido electo por el Congreso, y a tomar una posición transitoria, ¿no? Entonces, por lo tanto, tampoco no merece sueldo. Y ese es otro punto también que hay que aclarar, que Merino probablemente ya está pensando, de repente ha puesto su solicitud para que se le pague el sueldo de presidente, y eso no cabe. Eso habría que estar vigilantes de esa situación. Lo mismo señor Sagasti, ¿no? Ahora, este señor Sagasti, que con su grupo, que son los morados, se presentan como que son la solución para esto. La pregunta es, ¿qué cosa van a solucionar? Si no hay solución en toda esta situación, la única solución es que el pueblo pues disuelva el Congreso, no disuelva, no, sino remueva el Congreso, los haga renunciar, se cierre el Congreso, y inmediatamente pues se reponga Vizcarra, porque él ha sido vacado de facto, y entonces pues retornar a la antigua constitucionalidad y que continúe todo el proceso de limpieza contra la corrupción. Y ojo, que acá estoy aclarando una cosa bien importante. A Vizcarra se le ha acusado por corrupción cuando fue gobernador de Moquegua. Hace 5 años que eso pasó. Ahora, yo no voy a decir que no pasó, puede ser que pasó, pero ¿por qué ha pasado toda esta situación? Porque
colaboradores eficaces pues se han puesto, ¿no?, muy acomedidos para ayudar a esta vacancia, porque no salieron hace 5 años, hace 2, hace 3, ¿no? ¿Y qué han recibido? Hay que investigar también por qué han recibido a cambio. Exoneración, ¿a cambio de qué? Y al final de cuentas yo les hago otra pregunta: ¿qué va a pasar si al final de todo esto no se prueba que Vizcarra recibió dineros? Porque realmente no hay pruebas, lo único que hay son dichos y dice que documentos que tienen que corroborarse por los dos lados, no que no sean fabricados, porque se fabrican pruebas también. ¿Y qué pasaría si es que resulta que todo fue falso y se le declara inocente, supongamos? Entonces vamos a decir, ah, no, Vizcarra era un tipo honesto, un tipo correcto, ¿no? Pero por lo menos nos queda en la mente que fue el único tipo que estaba luchando contra la corrupción. Y han soltado a Keiko estos del Tribunal Constitucional para que salga ahí a opinar y a dar su esto. Ahora, ¿qué es lo que sigue aquí? Este Congreso la va a habilitar para que sea candidata. Yo no creo que gane de ninguna manera, pero igualmente pues la van a habilitar. ¿Y qué sigue aquí? Al asesino ese de Antauro Humala también lo van a indultar. Es posible que sí. Y yo no sé qué más viene en el paquete, ¿no? Pero estamos en riesgo. Estamos en riesgo. Y ya hubieron 2 muertos. Ahora nuestras Fuerzas Armadas no salen a pronunciarse, no salen a decir, porque también tienen especialistas y tienen gente que sabe cómo está esta situación. La OEA, sin ser de Perú, ha pedido una pronunciación, pero esperando que sea la pronunciación, porque si no, la pronunciación legalmente aceptable, ¿no? Porque si no, pues hubiera dicho, reconocemos inmediatamente a Merino, porque ellos sabían muy bien la infracción como estaba. Y esa infracción, pues, ha devenido y ha degenerado en lo que estamos viviendo actualmente en el Perú. De todas maneras, hay que estar vigilantes de toda esa situación. Les recomiendo revisar los videos de Rosa María Palacios y bueno, comentando un poquito acerca de un viejito, bueno, un señor que me mandaron un video, pues les diré que tiene en parte razón en que nos falta una educación a nuestros muchachos sobre la forma de pensar y analizar. Afortunadamente yo estudié en un colegio que era de la Universidad de San Agustín y nos enseñaban a pensar a todos los muchachos ahí, y eso es una buena educación. Cuando uno ya termine la secundaria, pues sepa qué es lo que va a hacer y qué cosas son los partidos políticos y todo, y una reestructuración general, ¿no?, del sistema partidario, porque no puede seguir existiendo el partido priista con toda esa gente que está ahí. Y a este caballero que está ahí, pues le diría, no es que no piensen los muchachos, ¿no?, a este viejito, sino que los muchachos, pues cuando están ya en una edad, terminando la secundaria o están en la universidad o no lograron ingresar, pues están buscando trabajo. Y la única forma, la forma más fácil es afiliarse a un partido político. ¿Para qué? Para conseguir pues un puesto, un lugar donde clavarse o donde a uno lo pongan. Y no es que tampoco estén de acuerdo. Es como todos los partidos políticos existen y respaldan a sus líderes, entre comillas líderes, porque no veo ninguno, sino veo una tira de vendedores de cebos de culebra, puro demagogo. ¿Por qué? Porque esperan y aspiran llegar a ocupar esos sitios y hacerse ricos como están los otros. Si no miramos toda la tira de pobretones de los políticos que están actualmente ahí, todos eran una tira de pobrecitos, esto, lo otro. Ahora díganme qué han trabajado, qué empresas han desarrollado. No, han vivido del Estado y ahí están. Y me dicen que son inversionistas, esto, lo otro. No. Ahí fueron, agarraron tierras, se hicieron dueños de tierras, se hicieron dueños de, en fin, de tantas cosas. Y al final, pues, han logrado venderlas a sobreprecio y, en fin, ahora tienen mucho dinero y en fin, ya hasta tienen el sueldo del Congreso. Y pretenden seguir ahí. Esa gente jamás debería estar en la política. ¿Por qué? Porque son una tira de ladrones.
estafadores, mentirosos, y tienen el control de la ciudadanía y de la gente. Lamentablemente pues no, la gente pues está con ellos o está en esto porque todos van al ganador, nadie piensa en que eso es lo peor. La izquierda no es un buen camino, ya vemos el resultado de Cuba, vemos el resultado de Venezuela, así que no me vengan con ese cuento de que el comunismo es lo mejor. Yo he trabajado con gente cubana, con mucha gente cubana, y todos se quejaban pues de las limitaciones y cómo tenían que trabajar sin mayores aspiraciones, lo único que recibían era educación. Y bueno, y el pensamiento de que la revolución era lo mejor y lo más bueno. Aún así grandes pues siguen pensando que la revolución es lo más bueno. Cuando yo digo, no, si a mí me pusieran a estudiar o a hacer eso, pues no lo aceptaría. En la cuestión de los rusos, también he trabajado con rusos y la misma figura, ¿no? Están descontentos con su sistema y por eso es que salen a Estados Unidos, todos quieren salir de ahí. Y ya comenté en otro video anteriormente, pues uno de los más ricos tiene el presidente Putin, que era un policía y ahora es el hombre más rico de Rusia, entre otros, ¿no? El dueño del Chelsea, por ejemplo, es otro ruso, dueño de pozos de petróleo, en fin, y así un montón de gente, ¿no? Que han salido. Ahora los chinos, pues bueno, son una potencia económica mundial. ¿Por qué? Porque los americanos fueron a invertir ahí y les han dejado todas las ganancias, y los chinos ahora son superpoderosos, pero con la mente alineada y con trabajadores y nadie puede aspirar a progresar, a ser mejores, ¿no? Lo único que nos queda como buena fórmula es el capitalismo, pero no en sí el capitalismo de explotación, ¿no? Sino el capitalismo por el trabajo, por la exigencia de cada uno. Si tú trabajas, estudias y logras avanzar, pues es por tu fuerza, por tu trabajo, pero que no sea pues yendo al Congreso a robar la plata y a dedicarse a hacer mafias y carteles. Ojalá pues no, que la gente reflexione y siga adelante con esta cuestión de dar la vacancia a este Congreso por inmoral, porque ellos sí son discapacitados morales. En fin, un abrazo y que tengan un buen día, y gracias a todos.